Bueno, hemos llegado a una nueva parte del catecismo, ¿verdad? Una sección, un capítulo 10, y el título del capítulo es Los oficios de Cristo. Muy bien, los oficios de Cristo. Entonces, de la 74 a la pregunta 82, vamos a estar hablando de los oficios de Cristo. Y en lo primero que tenemos que pensar es por qué es importante esto del oficio, ¿verdad? Los oficios de Cristo. Así que la primera pregunta tiene que ver con qué significa esa palabra. ¿Qué significa oficio? ¿Quién se aprendió la respuesta? ¿Amir? Muy bien. Mediante el cumplimiento de ciertos deberes, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Judí? Ok, muy bien. Ahora, cuando oímos esta palabra, podemos confundirnos un poquito, ¿verdad? Porque la palabra oficio se puede interpretar de varias maneras, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, esa persona trabaja haciendo un oficio, ¿qué quiero decir? ¿A qué me puedo estar refiriendo? ¿No? Que sabe hacer un trabajo, o si le pregunto a alguien cuál es tu oficio, quizá me hable de su trabajo, ¿verdad? O cuál es su ocupación. Y si ustedes buscan la palabra oficio en el diccionario, van a encontrar que hay 10 maneras diferentes en que se puede entender esa palabra. Por ejemplo, el diccionario dice, se puede entender como una ocupación habitual o un trabajo. Se puede entender también como un cargo o un ministerio. ¿Ok? Decimos que, por ejemplo, un juez tiene un oficio. ¿Cuál es el oficio del juez? Pues ser juez. Oficio también se puede entender como profesión de algún arte mecánica, ¿verdad? ¿Cómo decimos al que trabaja con la madera? Un carpintero, un carpintero. También oficio se puede entender como habilidad y destreza logradas por la práctica. Si yo digo, un escritor con mucho oficio, ¿qué quiere decir? Que es un escritor muy bueno. Y así sucesivamente. Lo que quiero que ustedes piensen es que una misma palabra se puede entender de maneras diferentes. Déjenme, les doy un ejemplo. La palabra banco, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo si yo digo, voy al banco? Voy a ir a sacar dinero, ¿verdad? Y si yo digo, me voy a sentar en el banco, eso ya está difícil, ¿verdad? Hay que interpretar en dónde estoy. Si estoy adentro del banco, pues ¿qué van a pensar? Que me voy a sentar ahí. Pero si estoy fuera del banco y hay un banco, ¿verdad? Una banca, ¿qué van a entender ustedes? Que me voy a sentar en esa banca. Pero si yo digo, mira, un banco de peces, un conjunto de peces, pero es la misma palabra, ¿se fijan? Es la palabra banco. Se puede referir al dinero, se puede referir a una banca donde nos sentamos, se puede referir a un conjunto de peces. Una misma palabra puede entenderse de diferentes maneras, dependiendo de qué estemos hablando. Lo mismo con la palabra oficio, y por eso es bien importante que la entendamos según nos lo dice el catecismo, porque estamos hablando de los oficios de una persona muy especial. ¿Los oficios de quién? Capítulo 10. Los oficios de Cristo. Por eso es bien importante entender a qué se refiere esto. Así que si seguimos esta definición, ustedes me decían ahorita, un oficio es una forma de servir a Dios y a los demás mediante el cumplimiento de ciertos deberes. Hay una tarea, hay un deber y está beneficiando a dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Servir, ¿a qué dice la respuesta? Servir a Dios y a los demás. Hay dos partes allí. Esto es algo que tiene relación con Dios, ¿verdad? Es los oficios de Cristo, pero también tiene relación con nosotros, con nosotros.
con los seres humanos. Tenemos un solo mediador que cumplió ciertos deberes, deberes que tienen que ver con Dios y deberes que tienen que ver también con los demás. Y como la próxima pregunta está muy cortita, para no dejarla solita, la vamos a ver de una vez. ¿Alguien de ustedes sabe la próxima pregunta? ¿Sí, Elian? ¿Cuántos oficios tiene Jesús como mediador del pacto de gracia? ¿Cuántos tiene? 3. 3. Está fácil la respuesta, ¿verdad? ¿Cuántos oficios tiene Jesús como el mediador del pacto de gracia? 1. 3. Así, ¿verdad? Muy bien, 3. Después vamos a ver cuáles son esos oficios. Pero no se les vaya a olvidar lo que aprendimos hoy en la definición de oficio, ¿verdad? Una forma de servir a Dios y a los demás mediante la realización de ciertas tareas. Así que la próxima vez vamos a ver que hay 3 tareas especiales o deberes que Cristo estuvo cumpliendo. Porque ¿cuántos oficios son otra vez? 3. Y vamos a ver 3 tareas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí, Judy? Officium, 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 hay varias maneras de decirla. Ajá. ¿Y qué significaba? ¿Te acuerdas? Un deber, un servicio, ajá, puede significar esas 2 cosas. Muy bien, muy buena información. Nos quedamos también con eso. Entonces, una forma de servir a Dios, ¿y a quiénes dice la pregunta? Y a los demás, mediante la realización de ciertas tareas. ¿Cuántas realiza Cristo? 3. ¿Cuáles son? Vamos a decirlas y la próxima vez las vemos. Ok, rey, profeta y sacerdote, pero hay un orden especial. No, la primera empieza por profeta. Profeta, sacerdote y rey. Y vamos a ver después por qué ese orden es importante. Nuestra confesión, no el catecismo, pero la confesión dice que el orden de los oficios es importante. Profeta, 3 oficios, profeta, sacerdote y rey.